Este episodio está auspiciado por MacDSP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy día tenemos a un entrevistado de lujo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo va todo? Hola, ¿todo muy bien tú? Todo súper bien por acá. Obviamente, la idea es que ustedes hagan las preguntas hoy día. Yo también tengo un montón que hacer, muchas dudas acá, pero la idea es que participen ustedes en el chat y vamos preguntando. Y partamos de inmediato. La primera pregunta que te Súper, tengo. gracias. A ver, Eh, ¿Cómo es tu proceso? Porque es algo que me preguntan mucho y es algo que te pregunté yo también alguna vez. ¿Cómo es tu proceso para afinar voces? primero veo el estilo que estoy haciendo y qué tanto se necesita afinar para ver si voy a, o sea, si me mandan una canción de pop que quieren que esté afinado a la autotune, pues usas autotune y te vas por allá. La mayoría de lo que yo hago no va por ese camino. Entonces, por lo general, primero siempre guardo una versión del comp, sin afinación para que siempre pueda regresar a la versión si quiero cambiar cualquier cosa. Y lo que hago es que voy en general frase por frase moviéndole. No tengo no pongo escala, lo hago por oído, porque me parece que es muy importante ver cómo los cantantes entran y salen de las notas. O el cantante parte de su tonalidad es que está un poquito abajo del centro, un poquito arriba. Entonces me acostumbro a cómo canta el cantante y voy encontrando dónde está su centro y cómo entra y sale de las notas y lo voy haciendo de oído. Corto mucho y voy entrando y saliendo de las notas con mucho cuidado para que siga sonando natural, siga sonando como ellos, pero que no haya nada que esté mal. También cosas como si estás es una cosa de blues, a lo mejor la tercera o la séptima la quieres un poquito más abajo porque es parte del estilo, pero luego la nota final de la canción, por ejemplo, es una nota inmensa, si quieres que pegue exacto, por ejemplo. Entonces depende mucho de la música, pero esa es más o menos mi tirada. Ujú, perdón, un segundo. Algo es aquí. ¿Y cómo lo haces para no perder la perspectiva, sobre todo? ¿O cuánto te demoras o sea, obviamente va a variar todo, pero cuánto te demoras Sí, en afinar una canción y sobre todo no perder la perspectiva? Porque a mí eso me cuesta un montón. Yo, o sea, me lo encuentro súper tedioso afinar. Entonces me sí, cuesta un poco no perder la perspectiva y si tomas pausas, ¿cómo haces eso? una de las cosas que hago es siempre cuando acabo un verso o un coro, lo que sea, me regreso al principio de la canción y escucho el principio hasta donde voy, para checar que nada me brinque. Entonces es una de las cosas que hago para no perder esa perspectiva. Lo otro es que si siento que me estoy empezando a desconcentrar, tomo un break. Ujú. Y por último, no hago más de cierta cantidad en un día. Porque sí, si no te empiezo, es muy aburrido. En realidad, a mí es algo que no me divierte ya. A En una nadie. época sí me divertía, pero ya hoy en día la verdad es que ya no. Entonces trato de hacerlo solo por un tiempo limitado al día para que no vaya a perder esa perspectiva justamente. Ujú. Oye, ¿y cuándo afinar? O sea, obviamente va a depender del estilo, pero Ujú. Yo tengo la suerte que muchos de los proyectos que trabajo no afinamos nada. Luego tengo muchos otros donde afinamos desde un poquito hasta muchísimo. Pero creo que depende, uno, de lo que quiere el artista. Yo a veces cuando me llega un artista que canta muy bien, cuando ya tenemos un edit, le digo, ¿quieres afinar o no? Y yo le doy dependiendo de la relación que tenga con el artista, mi opinión de si lo necesita o no. No creo que necesite una afinación total, pero a lo mejor una que otra palabrita, o preguntarle, oye, yo la siento muy bien, algo que te molesta que quieras afinar. O hay ciertos cantantes que sé que de entrada, por más que canten muy bien, lo quieren afinar. También tengo varios artistas con los que trabajo que quieren que las notas sean exacto la partitura. Entonces, tengo que ir leyendo con la partitura donde están cantando por en caso que haya algo que no esté exacto. Y luego hay otras veces que tienes cantantes que pues no son tan buenos y ahí sí, sabes que de entrada es afinar todo. Entonces, ujú, creo que tiene que ver con el estilo de la música, también cómo se grabó, si es algo folk donde está tocando guitarra y cantando a la vez, pues es mucho más limitado lo que vas a poder afinar. ujú. Eh, pero sí, es una conversación con ya sea el artista o el productor, o los tres. O sea, Y entre tú, el si, productor y el artista. perdón, y si estás, lo que dijiste, cantando guitarra y voz, obviamente, no sé, está la voz, el micrófono de la voz y de la guitarra, pero se mete mucho la guitarra por el micrófono de la voz, ¿cómo puedes afinar eso? A veces no se puede. Ujú, Muchas veces lo que hago que funciona un poco mejor que Melodyne es usar un pitch shift, tipo pitch and time o el de Waves. Yo uso el de Waves por lo general. A veces eso pasa un poco más invisible. A veces puedes hacerlo si metes la guitarra y la voz y afinas la voz nada más.
con Melodyne se puede hacer, aunque depende qué tanto si funciona o no. También lo otro es que yo cuando aprendí a afinar era cuando era nada más la voz, Melodyne no te da las opciones de separar. Y la verdad es que nunca me he clavado en afinar con varias voces al mismo tiempo. Entonces, pero por ejemplo, sé que el que me asiste cuando hago sesiones de film scoring grandes que afina las cosas, él es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Entonces también depende quién lo está haciendo, sabe hacerlo mejor. Yo llego a un punto donde digo, si quieren afinar esto ya hay demasiado, se mete demasiado. Si no siento que yo no puedo, les digo o no se puede, o podemos ver si algún amigo mío puede hacer lo que sea, que sepa un poquito más de eso. Pero Ujú. sí, muchas veces llegas a un punto donde dices, ok, hay demasiado leakage y no se puede afinar. Exacto, exacto. Sí, A sí hay ver, ese límite. ujú, perfecto. A ver, las primeras preguntas acá. Dice, de Samples BL, ¿todas las canciones tienen automatización? ¿Automatizas siempre o hay veces que no es necesario? Yo diría que el 95% de las veces, hasta a lo mejor 98, me estoy inventando el número. La mayoría de las veces sí. Pero sí, a veces sí hay una que otra canción donde todo se sienta y los músicos están tocando perfectamente balanceados y no se necesita. Sobre todo en cosas de música clásica o film scores donde es orquestal, una vez que se te dan los niveles, muchas veces no se necesita mucha automatización. Pero cuando estás hablando de pop, folk, incluso jazz, rock, todo eso, rara vez no uso automatización. Por lo general sí. Y estás, a ver, y estás automatizando, o sea, ¿de qué forma automatizas? ¿Vas por sección o de repente vas, no sé si vas a automatizar, no sé, la guitarra, vas la canción entera o por sección, como dije antes? Por lo general lo que hago es que afino, automatizo efectos y si quiero hacer paneos específicos con automatización en lo que voy sacando sonidos. Una vez que tengo como que mi mezcla más o menos estática, Ujú. empiezo en la parte, o sea, al principio de la canción, dejo la voz, pero no le hago mucha caso a la voz, nada más la tengo como que a un nivel central y voy automatizando todos los instrumentos como me van gustando. Eh, por lo general lo hago dependiendo del tipo de música, si estoy haciendo jazz, por ejemplo, lo pongo en latch para que en cuanto suelto el fader se quede ahí, en donde lo dejé. Si es algo donde nada estoy haciendo movimientos chiquitos y, o sea, o protecciones, lo en touch para poder soltar y que regrese al lugar donde estaba. Entonces, una canción de rock por lo general es touch porque, por decir, llegamos al coro, quiero subir las guitarras un poquito, las subo con la mano y acabando el coro lo suelto. Pero si es un disco de jazz, puede ser que más bien suba la batería en el solo de batería, lo suelto y se queda ahí un rato más y ya cuando está acabando el solo lo vuelvo a bajar a donde lo tenía. También lo otro es que mucho hago con trim, porque así sé dónde está mi cero. Desde el principio muchas veces trabajo en trim mode, porque así siempre puedo hacer los cambios y saber dónde está mi cero relativo. Ujú. Ya que hice uno o dos veces toda la música, regreso y hago la voz. Y luego ya que tengo todo eso, checo qué se necesita cambiar dentro en la instrumentación en respecto a lo que hice los cambios de la voz. Y por último, lo que suelo hacer es en la voz voy ya pintándolo con la mano. Respiros que siento que están muy fuertes o muy quietos los voy haciendo con el mouse. Y también si siento que ciertas palabras o se perdieron y quedaron un poco fuertes con métodos más de decisión de mano, lo hago con el mouse. Entonces es una combinación de las dos, pero empiezo con faders y luego Ujú. termino detallitos chiquitos con el mouse. También depende de donde esté mezclando. Si estoy mezclando aquí en la casa que tengo la Raven, mucho lo hago ahí. Si estoy mezclando en un estudio donde no tengo un controlador, pues acaba haciendo mucho mouse. Ujú. Perfecto. ¿Y algo en el Mixbus que automatices o no automatizas nada ahí? Sí, a veces sí, no es súper común, pero sí, a veces puede ser que en los coros, meta, por ejemplo, un imager que suba un poquito el top en, abre la imagen, o si es una canción que quiere un efecto específico, pues obviamente puedes automatizar cualquier tipo de cambio. Em, en cosas de film scoring o clásicas, a veces he automatizado un reverb, si quieres que toda la pieza como que se sienta un poquito más alejada, más cerca. No es lo más que automatice en el Masterbus, pero sí pasa ese tipo de cosas. Rara vez automatizo un ecualizador o que comprima más o menos. Ese tipo de cosas no. Em, por lo general, una vez que lo tengo, se queda así el resto de la canción. Ujú. Aquí hay una pregunta de Will. Dice, en una canción con mucha diferencia dinámica en cuanto a versos y coros, ¿cuál es tu forma de mezclarlos sin que el Mixbus te haga cosas locas con uno o el otro? Supongo que primero
quiero mantener esa dinámica. Si realmente lo que quieres es la dinámica del verso quedito y el coro fuerte, entonces lo que hago es que dejo que pase eso y más bien seteo mi compresor para que pegue en el coro y en el verso no pega y pues no pasa nada. Si están tocando quedito no necesito esa compresión en el verso. Entonces, la verdad es que no es algo que piense mucho, suele salir naturalmente. Si estoy respetando la dinámica de la canción. Si obviamente es una canción que está mal y por eso tiene esa falta, esa dinámica extrema y no debería tenerlo, entonces más bien lo trabajo con automatización para que el master esté parejo. Ujú. Eso uno lo ve más que nada en la producción, ¿no? O sea, lo que dices tú, sea Sí, exacto. súper, de forma súper natural. De hecho, para mí es raro que me pase algo así. Y eso que yo mezclo cosas, o sea, Sí. buenas y Ahora que malas, lo ¿no? pienso, no sé si me ha pasado. Ajá. También aquí. Pero sí, por lo general, o sea, si el arreglo funciona, te va a funcionar este cambio. Ujú. Y si el arreglo no funciona, pues el compresor del Master Bus no es lo que me lo va a arreglar tampoco. Va a ser la automatización. ¿Quieres ganar más de $3,300 en plugins? Junto con MacDSP, estamos organizando un concurso de mezcla increíble y es súper fácil participar. Solo tienes que ir al link en la descripción de este video, inscribirte, descargar las pistas y mezclar la canción. Hay 3 ganadores y los premios están muy buenos. Y por si no lo sabes, MacDSP es una de las marcas más respetadas de plugins. Tienen plugins de compresión, ecualización, saturación, reverb y mucho, mucho más. Si te gusta mezclar, no importa si estás partiendo o ya llevas años en esto, participa en este concurso. Insisto, es súper fácil, anda a la descripción del video y haz clic en el link. Perfecto. Ángel pregunta, ¿es realmente importante el compresor en el Mixbus? ¿Hace alguna diferencia? No, no es, o sea, es cosa de gustos. Por muchos años mezclé sin compresor en el master y conozco Ujú. muchos ingenieros muy buenos que mezclan sin. Y si te fijas, probablemente la mayoría de las cosas que escuchamos hasta los 70, mediados de los 70, no han de tener compresor en el master. Entonces, no, para nada no es muy importante si no quieres que sea importante. Para personas como Michael Barr, por ejemplo, es súper importante porque le da mucho la personalidad a sus mezclas. Y a mí está, pero lo uso muy levemente, entonces en mis mezclas no es que haga una diferencia tan grande, pero sí ayuda a que todo se sienta un poquito más apretado, que tenga una cosa de rock o más punchy, hace que la tarola y el kick peguen un poquito más fuerte, que lo atrapa, y te ayuda a nivelar y dar color. La verdad es que yo uso más el compresor en muchas de mis mezclas, el compresor lo uso más por el color que da el equipo, digo equipo, plugins, hardware o plugins, Ujú. que por la cantidad de compresión. Pero sí, es Perfecto. importante hasta donde a ti te importe. Ujú. Sí, estaba de hecho leyendo, a mí se me había olvidado que Andrew Schweppes ahora muchas veces ocupa un reverb en vez de un compresor para tener ese, Ujú. entre comillas, glue. ¿Has probado algo así? ¿En serio? ¿Mm? Pues como digo, sí, sí seguido pongo un reverb en la mezcla, sobre todo en cosas clásicas o de jazz, pero nunca lo había pensado como un glue en el sentido sónico de dinámica, sino más bien en el sentido de que todo se siente en un mismo espacio. Ujú. Perfecto, déjame acá buscar una pregunta. Ah, aquí están preguntando cómo afinan las voces, que ya lo contestamos. Pregunta Oscar, ¿con qué instrumentos empiezas a mezclar para tener una base? Depende, como siempre, depende de la canción. Lo que hago es que veo qué tipo de música es, qué tipo de instrumentación tiene. Una canción donde la base es rítmica y entonces por ejemplo empiezo con la batería y el bajo, y ya armo sobre eso. Pero si es una canción de folk, puede ser que empiece con la guitarra y la voz y de ahí le voy metiendo los instrumentos alrededor. Si es algo de jazz, muchas veces empiezo con el bajo, luego el piano y la batería y los instrumentos melódicos. Este, si es una cosa con muchas cuerdas, por ejemplo, empiezo con los micrófonos de cuarto y luego voy metiendo los de cerca. Entonces va cambiando mucho. El chiste es encontrar qué es la fundación y la base de tu canción, y empezar con eso. Ujú. Para mí. También lo otro es que sé que hay gente que empieza con la voz. Yo no empiezo con la voz, pero siempre tengo la voz, empiezo con mis efectos en la voz y de ahí voy armando la mezcla. Entonces la voz ya como que la tengo en mente. Perfecto. Hay mucha gente que
que se obsesiona con no sé, el sonido de la cinta, lo analógico. Em, Ujú. ¿Tú crees que es posible hacer sonar cuando mezclas in the box o en el computador que suene analógico? Sí, yo creo que sí, digo, ¿cuántos ingenieros mezclan hoy en día completamente in the box y no hay diferencia? Yo, sobre todo en la época que estaba considerando comprar un Summing Box o no, y ahorita que me deshice de ella, hice pruebas donde sea la misma mezcla en consola completamente in the box y in the box con Summing Box, y la verdad es que las diferencias eran bastante mínimas, sobre todo porque muchos de los plugins hoy en día emulan ese sonido analógico. No sé si lo hacen exacto o no, pero el efecto sí se crea, creo yo. Entonces, digo, hoy en día yo estoy mezclando 100% en the box, sobre todo porque la realidad de mezcla hoy en día con clientes es que quieren cambios chiquitos varias veces en vez de antes se acostumbraba que tenías dos o tres cambios con todos los cambios de una y acababas y ahora te piden puedes subir esta palabra un poquito y a los 2 días podemos hacer este cambio ahora, entonces si tienes mucho equipo analógico es imposible. En cambio en Ujú. the box la abres y haces los cambios, Perfecto. pero sí, yo creo que sí se puede. Ujú. ¿Ocupas plugins de cinta? Y si es así, ¿para qué los estás usando? Sí, de hecho, por años usé el Slate VTM en mi Master Bus. Lo acabo de cambiar hace unos meses por ¿cómo se llama este? El Plugin Alliance, que es el que hace SPL. eh, Ah, Machine Head se llama. sí, Machine Head, sí. No, ¿sí? Lo cambié por ese porque me gusta. Es que no me acuerdo si Machine Head es uno y el otro es Tapehead. Sí, O. No me, sí. bueno, Pero, o sea, A ver, sí, lo tengo dale. aquí, te puedo decir un Sí, segundito. yo de hecho lo Es empecé a el. usar hace un mes. ¿Sabes cuál es el que a mí el que me está rayando? Es uno que son dos empresas que se llaman igual, Pulsar, Pulsar, Ajá. que es el de Mark Daniel Nelson. Siempre lo digo mal. Sí, ya sé cuál dices. Está muy bueno, muy, muy Ah, bueno. sí. Sí. Justo ayer lo estaba viendo Ujú. y dije, no lo voy a comprar, así que ahora me voy a hacer comprarlo. Lo El siento. que me ha gustado mucho últimamente, también depende de lo que estás haciendo. Por ejemplo, los de Softube me encantan porque son un poco más sutiles. Ajá. También lo otro es que cuando piensas en cinta, o sea, la cinta hoy en día, una buena máquina bien calibrada, con cinta bien grabada, o sea, grabando bien, es bastante transparente. O sea, la cinta siempre está tratando de ser transparente. Ujú. Entonces, el software que emula una Studer 800 a 30 IPS es bastante transparente, pero sí te da un poquito de algo. Entonces, si estoy haciendo algo donde no quiero demasiado, uso ese. Pero, por ejemplo, ahorita esa Asturia, el J37, que es la que tiene Abbey Road en la época de los Beatles, tiene muchísimo color y me encantó también cómo suena. ¿Lo has comparado Entonces, con sí, perdón, lo has comparado con el de Waves? sí, y aunque el de Waves me gusta como efecto, siento que suena muy como efecto, mientras que el nuevo No. sí suena un poquito Ajá. más a cinta real, donde es Ahora, un poco más hi-fi el asunto. ahora tú me vas a hacer comprar otro plugin. Exacto, una por una. Y sí, el que decía se llama Machine Head SPL de Machine Plugin Head. Alliance. Ajá. Buenísimo. Ujú, ¿Y de qué forma lo usas? Porque yo estoy jugando con eso. Me encanta. O sea, ahora estoy poniendo presets porque no lo entiendo mucho. Me encanta ujú. el de Luca Pretolesi con los bajos sobre todo que da. Lo que hago es que lo pongo en el Master Boss como la última cosa en mi Master, casi Ujú. casi como si estuviera imprimiendo una cinta. Perfecto. Y pues empecé con todo en cero y le he ido jugando a encontrar qué me gusta. Y ahorita mi default con el que empiezo es, haz de cuenta, el drive a 1.5, el input un poquito hacia arriba también, y le doy un poquito de bajo y un poquito de brillo, y ya. O sea, es muy sutil lo que está haciendo, pero sí me gusta cómo amarra. Perfecto. Vamos a buscar otra pregunta acá. Sería, aquí dicen, hola, buenas tardes. ¿Cuál es el compresor que sueles elegir habitualmente para la voz principal? Si tuviera que escoger uno, Ujú, sería, si estamos hablando de plugins, yo creo que sería el Magic Death Eye. ujú. Este, pero si estamos hablando en general, diría un Fairchild 660, 670, incluyendo muchas de las versiones de plugins. Pero varía mucho porque, haz de cuenta, últimamente por fin encontré un 1176 que me gusta. Técnicamente es un 1178, el de Pulsar, justamente. No sé cuál es la diferencia técnica entre un 78 y un 76, pero supuestamente no es lo mismo, pero me ha gustado. Entonces he estado usando ese más. ¿En serio son diferentes? Yo sabía Muy, que era estéreo nomás. es lo que yo pensaba y luego leí que
sí es similar a un 1176, pero no me acuerdo qué revisión, que supuestamente es la que no Ah, tiene, no me quiero equivocar, pero algo no tiene que supuestamente hace que no sea lo clásico de un ujú, 1176 que a todo el mundo le encanta. Em, pero el plugin me gustó mucho y lo he usado bastante en voz últimamente. ujú. También, de nuevo, depende mucho qué esté haciendo, porque si está haciendo una canción de rock, pues sí, queda muy bien el 1176, pero muchas veces como yo hago cosas o folk o singer-songwriter, algo un poquito más suave como un Vary Me me gusta mucho. Ujú. Entonces, por lo general, si tuviera que escoger un compresor, sería algún tipo de Vary Me Perfecto. para Aquí voz. Carlos Sandoval pregunta, en el mastering EQ final, ¿haces low cut y high cut para finalizar? Sí, digo, yo no hago mastering, entonces eso se lo dejo al ingeniero en masterización, pero en mi master voz sí tengo un ecualizador por lo general y por lo general sí tengo un low cut por ahí de 40-45 por lo general. Y suele Ujú. ser si es algo que quiero un bajo muy presente, y más tight, suelo usar el Chandler Curve Bender de Softube. Sí que algo un poquito más suave, el Neve Soma de Plugins Alliance. Y últimamente me ha gustado mucho el que acaba de salir de Plugin Alliance de Lindell, que es como el Ear EQ de masterización, que es de bulbos, pero también tiene, es muy transparente. ¿Y alguna ocasión o te imaginas usando un high cut para el no master, pero para la mezcla? Sí, 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 lo he hecho de vez en cuando. No es muy común, Ujú, pero sí siento que la mezcla puede tener una suavidad en el top end. Lo he llegado a hacer. De hecho, sobre todo con el Nif Soma me gusta mucho cómo suena su hi-cut a 24K. Y sí lo uso, no diría que seguido, pero bastante. ujú. Pero el low cut 99% de las veces. Perfecto. Aquí dice, hola Alex, felicidades por tu carrera. ¿Cuál es tu proceso para seleccionar la referencia para tu mezcla? ¿Los artistas te piden sonar como determinados artistas? Gracias. Pregunta, lo agrego, ¿usa referencias? Hola, gracias. Si los artistas me piden algo, lo escucho una o dos veces y luego medio me olvido. Porque muchas veces también las referencias te dicen, me gusta esto, que suene como Michael Jackson, y pues no, no tienes el budget de Michael Jackson, ¿no? Entonces, muchas veces la limitación existe, ¿no? O sea, no tienes el mismo tipo de instrumentación, no tienes pues, el mismo tipo de grabación, tiempo, budget, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo que hago es que cuando escucho una canción veo a qué que conozco me relaciona o qué que he hecho en el pasado me relaciona y de ahí me agarro como referencia, pero no, no voy a escuchar nada, sino que ya tengo una idea. Haz de cuenta, escucho una canción y luego la batería digo que esta canción me recuerda un poco la música de los 80s de Peter Gabriel, entonces sé que voy a usar cierto tipo de efectos o procesamiento. Si me recuerda algo un poquito más loose folky, pues como que ya tengo mis ideas de qué tipo de sonidos me gusta qué. Entonces, basado en eso, escojo, haz de cuenta, qué plugins voy a usar en el master antes de empezar a mezclar. Porque siempre que mezclo, ya mis plugins están en el master con algún tipo de setting. El threshold del compresor lo tengo hasta abajo, pero ya tengo ciertos settings hechos. Entonces, dependiendo del estilo de música, pienso a qué me relaciona y escojo basado en eso. Entonces, esas son mis referencias. No, no comparo, pero lo tengo en mente. Como que me Ujú. agarro de cosas que conozco. Perfecto. Aquí pregunta, Club Pequeño Tigre, me gustó el nombre. ¿Es Sí. importante mezclar con plantilla? Soy un poco reacio a usarla. ¿Con plantilla? ¿Qué es plantilla? Un No estoy template. seguro. Un template. Con template, ya, ya. Sí. No, de hecho yo no tengo templates, no uso Ujú. templates yo. Me gusta justamente que al no tener un template, cada mezcla puede ser lo que quieras hacer y no tienes nada que te esté cerrando. Aunque por otro lado conozco mucha gente que trabaja con templates y no siento que sus mezclas suenen iguales siempre o que estén Ujú. creativamente cerrándolos. Pero a mí Exacto. me gusta la opción de, o sea, yo mezclo como si fuera una consola donde todo va al master out y voy metiendo cosas en lo que los necesito. Lo que sí tengo ciertos presets de efectos que me gustan, este, master chains que me gustan, donde los como donde empiezo. Entonces sé que si en esta canción quiero una sección de cuerdas con cierto tipo de sonido, sé que voy por tal plugin y ya tengo mi preset hecho, pero no es un template como tal. Ujú.
Sí, a mí me pasa con esas preguntas que yo me imagino, no sé, o sea, incluso las mezclas de hoy día, pero pensemos en los 90. En el fondo, si ibas a un estudio, tenías una consola con el mismo EQ, tenías los mismos Ujú, efectos todo el tiempo, los mismos compresores. Entonces, yo creo que para mí, en el fondo, me ayuda mucho. O sea, mi template tiene 1000 opciones, nunca es igual, ujú. pero me ayuda a ser más rápido y pensar en la música. Sí, Así que, ujú. Así que yo sí, creo que es siempre, personal en ese sentido, absolutamente, absolutamente. En fin, pero sí, yo no uso. ujú. Pasamos a la siguiente. Mario dice, buenas, ¿usas compresión paralela? ¿Y qué te hace tomar la decisión de usar esa compresión paralela? Sí, sí la uso, por ejemplo, en batería muy seguido tengo un bus que manda, a un canal que hago, estéreo donde meto compresión paralela a toda la batería o a veces nada más al bombo y tarola y toms, lo que me hace es, si quiero empujar, haz de cuenta, ciertas frecuencias y quiero más ataque, pero quiero mantener la naturalidad del sonido original, entonces puedo tener en paralelo irle metiendo hasta donde siento que me da lo extra que quiero sin quitarme la naturalidad. Muchas veces también, haz de cuenta, en un bajo puede ser que estás comprimiendo al punto de distorsionar para que te dé un poquito más de esa presencia que se escucha en bocinas chiquitas y luego le bajo con el mix knob, entonces hace paralelo para que siga sonando grande, pero tenga ese toquecito extra. Entonces Ujú. básicamente es por eso. En voces, por ejemplo, muy rara vez lo hago. Eh, Hay un disco que descubrí haciendo una grabación es un sexteto clásico que grabamos en un cuarto que era muy seco. Este, y con un sonido mid-range un poco fuerte, feo. Y descubrí que en ese caso, por ejemplo, usar compresión muy agresiva, pero en porcentajes bajos, con el mix knob, ayudó muchísimo, hizo que la mezcla funcionara perfecto. Traté de hacer mil cosas y no lo lograba y no me acuerdo por qué. Dije, a ver, voy a tratar esto y le metí muchísima compresión, le bajé con el mix knob y funcionó perfecto. Entonces, a Claro. veces es también nada más por tal cosas. A veces no es que necesariamente sea que tenga una razón específica para hacerlo, sino que meto un compresor, me pasé de la mano y digo, ay, pero sí me gustó lo que hizo, pero extraño un poquito la naturalidad. Entonces usas el mix, ¿no? Ujú. Pero sí, sí lo uso. Estaba pensando, no sé, se me vino a la mente, yo me acuerdo cuando estudié y entre comillas, me enseñaron a grabar, de las cosas más difíciles que se me hizo en el fondo, después de haber terminado de estudiar, fue olvidarme de todo lo que me enseñaron, porque en el fondo siempre me pillaba, no sé, si quería grabar de X forma y me gustaba, me Ujú, decía a mí mismo, era como, no, de esta forma no me enseñaron, entonces no se hace de esa forma, y volvía como a la fórmula que me enseñaron. Entonces, un sí. poco, no, o sea, no sé si te pasó algo así, y si te pasó, cómo poder como combatir eso. No sé si me pasó con lo que estudié, pero sí me pasó, haz de cuenta, en una época donde sentía que tenía que estar haciendo más de lo que hacía y No. como salí de eso es que hacía más, me estaba haciendo mezclas y no me estaban encantando. Y de repente regresaba, rehacía la mezcla, quitaba todos mis plugins y empezaba de cero haciendo menos y decía, ah, ahí está mejor la mezcla ahí. Entonces creo que fue un poco, para mí ha sido eso un poco, así como que, y me sigue pasando de vez en cuando, sobre todo porque hoy en día tenemos tantos plugins nuevos cada día, que es muy divertido y emocionante, entonces todo el tiempo estás probando cosas y sí, a veces te pasas y tienes que dar un paso para atrás. Creo que la cosa es escuchar tus mezclas o tus grabaciones y ver qué es lo que no está bien y por qué. Y ahí es donde te das cuenta, es porque lo hice de tal forma y dar ese paso para atrás. Ujú. Estabas hablando de probar y jugar durante... Cuando estás probando plugins, ¿lo haces durante la mezcla? O sea, ¿también? ¿O Sí, prefieres tomarte tu tiempo un día X y empiezas a jugar? no, siempre es o en la mezcla, muchas veces, como siempre estoy haciendo, ponle que grabé algo y necesito hacer un rough mix, muchas veces en los rough mixes donde los pruebo, pero mientras no sea un beta, sí, muchas veces los pruebo en mezcla y si me gusta, pues ya lo compro. Em, o a veces lo compro sin probarlo, dependiendo si sé que es una compañía que me gusta mucho o en casos como Plugin Alliance o Slate, que simplemente son parte de la suscripción, pues ya ni siquiera tienes Ujú. que preocuparte de eso. Entonces, no, yo sí siempre los uso o sea, en proyectos. Sí, para mí, desde la escuela, siempre fue muy importante practicar todas mis cosas con proyectos de verdad. Es como sentía que aprendía. Ujú.
Me cuesta mucho trabajo agarrar un bajo que no tengo contexto y decir, ok, lo voy a ecualizar. Necesito la canción entera. Perfecto. Aquí Sariel dice, sí que espero haber estado diciendo el nombre bien. Hola, gracias por el directo. Alex, ¿qué soluciones recomiendas para una voz que no tuvo una buena captura y presenta efecto de proximidad? Perdón, efecto de proximidad, explosiones y un sonido muy cerrado y de radio. Gracias. Lo primero que diría es RX probablemente, sobre todo para los explosivos, el RX es maravilloso. Lo hago en el editor, uno por uno voy haciéndolo, seleccionando las secciones, donde veo los plosives. Entonces, eso es lo primero que haría. Lo otro es tratar de ecualizar, si tienes una frecuencia muy fea, sí, tratar de quitarla, pero siento, y esto me ha pasado, como hablamos un poco de cuando haces demasiado. Siento que a veces cuando estas voces te llegan que no suenan muy bien, tratas de hacer tanto para hacerla sonar mejor que la acabas haciendo chiquita, rara, facey sounding. Entonces muchas veces lo que mejor funciona es decir, ok, ¿cómo puedo hacer que esta voz funcione dentro de la canción? Tratar de redondearla, dar, como dicen, brochadas grandes con EQ, un poco de compresión, encontrar un efecto que le funcione y no tratar de pelearla tanto a veces. Porque si tratas de quitar cada resonancia que tiene un cuarto chiquito, vas a acabar con una voz que no tiene frecuencias, porque si empiezas a subir, buscar frecuencias, siempre vas a encontrar una frecuencia que quitar. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que con ese tipo de voces, después de 20 minutos de estar procesándolas, digo, a ver, no, deja quito todo y empiezo de cero con un overview más abierto, más generalizado y me funciona mucho mejor. Ujú. En, Cosas que te molesten, RX. Perfecto. En esos casos, ¿crees que es mejor, o como decías, dejar la voz tranquila y empezar a trabajar el resto de los instrumentos para que funcionen y complementen mejor esa voz? Muchas veces sí. Sí. Ujú. Y de hecho un ejemplo que me pasó hoy en una mezcla que estaba mezclando hoy, un piano que incluso grabaron en Abbey Road y por alguna razón en cierta frecuencia en el coro, había una frecuencia en 2K que brincaba muchísimo del lado izquierdo. Y me pasé yo creo que unos 20 minutos tratando ecualizarlo con Slate Infinity, luego con Fab Filter, poniendo Dynamic EQ solo de ese lado, tratando Soothe, este, 20.000 cosas. Y nada funcionaba. Me lo llevé a RX y en un minuto había quitado la frecuencia. Perfecto. Entonces RX es una gran herramienta para esas cosas. Ujú. Cara, pero vale la pena. Exacto. Y lo usas generalmente como standalone, ¿cierto? Solo, no los plugins Sí, que por lo vienen. general sí. Sí, Exacto. Por lo general uso los del standalone. ujú, Saco, o sea, tengo el Monitor Connect, mando el file al editor, lo trabajo y lo regreso a Pro Tools. perfecto. Yo necesito aprender a usar eso. Hasta ahora los Muy uso como recomendado. plugins. Ujú. En fin, aquí Luis dice, ¿a cuántos debes recomiendas grabar voces? ¿O es recomendable grabar voces? Yo siempre soy de la teoría que es mejor quedarte bajito que fuerte, sobre todo porque lo último que quieres es que un artista te dé un performance que te guste mucho y que tú por tener el nivel más alto que puedas, distorsiones y tenga que cantarla de nuevo. Entonces yo siempre prefiero quedarme un poco abajo. De número, la verdad es que si te soy honesto nunca me fijo en los números, pero si estamos hablando de Pro Tools, con Classic Pro Tools Meters, es verde tirándole un poquito de amarillo en lo más fuerte. Ujú. Estoy buscando más preguntas acá. David dice, me gusta comenzar una obra desde cero, aunque en Studio One sí tengo un preset o cadena de plugins guardados en el master. No, no es pregunta, claramente era seguramente afirmación de lo que estábamos hablando del template. Ya. Eh, ¿Alguna forma de utilizar clipeo, saturación o distorsión en voces? Sí, a mí de hecho es chistoso porque es algo que me cuesta trabajo. La mayoría de las veces que lo trato, digo, no siento que funcione para la canción, pero tiene mucho que ver con el estilo de música que yo trabajo, creo. Conozco mucha gente que usa saturación muy bien. Clipeo en voz, yo creo que yo nunca lo he usado, pero saturación sí meto distressor, a veces lo que hago es que en vez de distorsionar con un plugin de distorsión, comprimes demasiado para que empiece a saturar el compresor. Entonces sí lo hago. Ujú. Estoy Pero buscando. debo admitir que en el estilo que yo hago no es tan común en los estilos que yo hago. ¿Y clippers? O sea, ¿en qué cosas usarías un clipper? Percusión, este,
en ya sea un taiko drum, toms, a veces en el Keiko Snare. em, Básicamente ya. Ujú. eh, los uso muy pocos, la verdad. A Y mí cuando es los uso con Mixweb, o sea, en paralelo. perfecto. Estaba hablando con Bob Horn el otro día y me decía que él lo usaba en guitarras acústicas. Cuando tenía o Es buena arpegio o idea. cosas así. Sí, no se me había ocurrido. Fue como, ok, Ujú. lo voy a intentar. Así que Sí, es sí. muy buena idea. Ajá. Te das de cuenta hoy, por ejemplo, en esta misma mezcla que está haciendo hoy, las guitarras eléctricas tenían esa onda como de una guitarra acústica donde los picks están muy altos, entonces podría haberme funcionado un clipper o un limitador en vez, pero es la misma idea. Ujú. Básicamente hacer que el tope llegue aquí y no pase. Perfecto. Andrés dice, ¿con qué monitores mezclas normalmente? Hot House, los pueden ver ahí, es una compañía chiquita aquí en Nueva York. Eh, Trabajé editando un disco de una artista de jazz que se llama Maria Schneider hace muchos años, que el ingeniero que lo grabó y mezcló es Joe Frela, que son los grandes ingenieros de Nueva York. Y trabajamos por 2 semanas editando en sus monitores y me encantaron. Entonces, desde entonces tengo eso. Los compré directo de la marca, este hace su amplificador también y son pasivos. Son chiquitos, pero suenan muy bien. Ujú. ¿Y usas audífonos también o no sé, Sí, escuchas las mezclas en otras partes? Espérate que tengo no. mis focal. Ajá, ahí está. Esto es focal aquí. Son los Clear Pro. Y ya voy por mi segundo par de tanto que los uso. No los uso tanto para checar las mezclas, pero los uso mucho para hacer mi RX, para cosas de ese tipo. Y ya que terminé la mezcla, sí suelo checarlo a lo mejor ahí, o sea, para checarse cuenta si quiero escuchar un poquito más fuerte, porque mi estudio lo tengo en la casa, entonces suena muy bien mientras no le suba mucho el volumen. Si quiero escuchar algo muy duro como para sentir esa energía, suelo hacerlo en audífonos. Ujú. Acá hay una pregunta Pero por que... mucho tiempo, antes, Dime, a perdón. lo que decir tan rápido, antes de mudarme a este estudio, la casa donde estaba antes, el estudio que traté de armar no funcionó. Entonces tuve que mezclar en audífonos por como 2 años y medio y me funcionaron perfecto. Por suerte ya no, porque sí cansa más. No es que no me gustara cómo mezclaba, pero sí era cansado. Sí, a mí me duele ahí. Ujú. Ese es mi Estos problema. no, Es pero que... sí sentía que sentía o sea, todo era más fuerte. Exacto, voy a ver otra Ujú. pregunta. Es, ¿cómo tener el low end contundente? ¿Y cómo verificar mi canción si tiene una buena saturación o un campo estéreo o la transiente o la dinámica? Creo que la mejor manera de checar eso es escuchar mucha música en tu estudio, o sea, o audífonos. O Ujú, sea, que mezcles en audífonos o en bocinas, es sentarse a escuchar muchísima música en ese cuarto o en esos audífonos para conocerlos y para que cuando tú mezcles tengas una referencia de cómo te gustan las cosas. Em, hay veces que sí prendo ¿cómo se llama? Tone, tonal balance de RX, de ujú, stop, que más o menos te da una curva de dónde suelen sentarse las cosas y te da una buena idea, pero yo no veo por lo general, o sea, frequency charts a la hora de mezclar y nada de eso, simplemente me voy de oído. Y ujú. lo otro que hago es que mezclo aquí, pero luego lo que hago es que salgo a caminar al perro, voy a hacer cualquier cosa y me pongo mis AirPods y checo mi mezcla en el AirPod. Y entonces tengo ahí otra referencia donde sabes más o menos lo que estás buscando. Pero sí, el chiste es escuchar mucha música, de todos tipos de música, para que sepas cómo debe sonar una mezcla que te gusta. René pregunta, haciendo caso al feedback de mis clientes, la mezcla que estaba trabajando para ellos quedó muy pasada en graves, pero a ellos les encantó. ¿Debería corregirla según mi criterio o darla por terminada? Dala por terminada. Es su canción, es lo que quieran. Les puedes decir, ojo, en mi opinión está muy pasada de graves, pero si a ustedes les gusta, ahí está. Si la mandan a masterización y les dicen que tiene mucho, me avisan si quieren hacer algún cambio y obviamente ya dependiendo del proyecto, como estés cobrando, ese tipo de cosas deberían costar. Este, pero sí, al final de cuentas es su canción. Lo más que puedes hacer es decirles, en mi opinión, tal, pero Mm, pues sí, es su canción. Y yo hay muchas veces que he hecho mezclas donde mi primera mezcla me gustaba mucho más que la mezcla con la que terminamos, pero pues mientras ellos estén felices, a final de cuentas es lo que importa.
Y también lo otro, y esto lo he dicho, lo hemos platicado en el pasado, dependiendo con quién estés trabajando y cuánta experiencia tengan, muchas veces ellos tienen razón y no nosotros. Ujú. Han habido muchos casos donde yo una vez creo que está muy bien y me piden cambios que yo siento que están terribles y una semana después la escucho y digo, no, tenían razón, esto quedó muy bien. En este caso específico de muchos graves probablemente no sea el caso, si ha de tener muchos graves si lo dices, pero bueno, es su canción y pues en masterización tendrán que lidiar con eso. Otra de las cosas que he escuchado es que, no sé, el grupo quiere hacer algo feísimo, entre comillas, feísimo, digo, pero Ujú. que a lo mejor podría, no, es que no quiero decir perjudicar tu carrera, pero en el fondo no queda bien en tu currículum, entre comillas. ¿Te importan esas cosas? ¿Alguna vez te importaron? ¿Se Antes me entendió la importaban, pregunta? hoy en día no. Sí, sí, totalmente. Ok. Y antes, o sea, antes sí incluso tuve algún proyecto o sea, donde le dije a la persona, si usas estas mezclas, entonces no le pongas mi nombre. Y creo que con el tiempo te das cuenta que no es importante. Lo que importa es que la gente quede feliz. Más Ujú. gente va a conseguirte trabajo porque oyeron de alguien más que trabajar contigo fue muy buena experiencia que porque esta canción quedó un poco rara o de una manera fea. Sobre todo, o sea, si es la única cosa que tienes para enseñar, a lo mejor puede ser más problema, pero lo que vas creando tu carrera, ese es un ejemplo entre miles. Y mientras los otros miles, ponle que de 1950 suenan muy bien, esos 50 no van a hacerte perder trabajo. Ujú. Pero me tomó tiempo entender eso y aceptarlo. Exacto. ¿Cuáles son tus formas que más te gusta o qué técnicas o cómo haces para crear profundidad en una canción? Combinación de paneos, bueno, empecemos con que viene mucho de cómo está grabada. O sea, si estamos asumiendo que me llega una canción donde yo no tuve cómo grabar, o sea, donde yo no la grabé, pues estás hablando de paneos, sobre todo delays y reverbs y tus volúmenes. Eso es lo que te crea la dimensión, esas cuatro cosas juntas. Si tú lo grabaste, empieza desde cómo lo grabas. O sea, vas a querer una batería que tenga que esté muy presente, entonces tienes mucho close mic y escogiste el boot más seco, o quieres un cuarto que sea más grandote y que los cymbals oigan muy lejanos, pero que tengas un kick boom y entonces los micrófonos de otra manera. Igual con cuerdas, vas a querer unas cuerdas muy cercanas y usas más, o sea, microfoneas de más cerca, o quieres un sonido muy abierto y microfoneas de más lejos. Entonces, lo primero es microfonear y cómo escoges grabar. Ya si estás hablando de algo que te llega, sí es básicamente escoger paneos combinados con delays y la cantidad de efecto que usas. Y ahí es donde decía que yo empiezo con la voz para encontrar el espacio que quiero en la canción. Ya que tengo mis efectos, que escogí porque sé que le funciona a la voz, voy metiendo los instrumentos en esos efectos en lo que trabajo. Entonces ese espacio se va creando automáticamente. Aquí preguntan, ¿qué usas para quitar los ruidos de labios cuando el RX no funciona? RX. Cuando Pero- no funciona. sí. Hasta la fecha no me ha funcionado. Si no funciona, supongo que trato de editarlo, automatizarlo, pero no creo que nunca lo he podido no quitar. O sea, si no lo quito es porque es tan chiquito que no me importa que esté. Ujú. Todo porque hoy en día nos obsesionamos con eso, pero por cuántos años no. Estoy remezclando un disco que hice hace como 10 años. Estoy haciéndolo en Atmos en mi tiempo libre, o sea que va a tomar otros 3 4 años que lo termine. Pero es muy chistoso porque en esa época lo grabamos, lo mezclamos en la SSL, a cinta, y ahora que estoy grabando los tracks y estoy metiendo cosas a Rex, digo, ¿cómo dejamos pasar todas estas cosas? Escuché el clic en las cuerdas, uno de los micrófonos de Chelo estaba tocando una de las sillas de las cuerdas, entonces oye de repente un boom, boom, las voces están llenas de clics y pops y escuchas el disco y no lo piensas. Pero ya que tenemos las herramientas, hoy en día sí todo lo hago. Exacto. Sí, eso es un buen punto. ¿Crees que ahora se está... Porque yo creo que en esa época se escuchaba más la canción y ahora en el fondo uno se está enfocando demasiado en el detalle. Creo que tiene que ver con que también la música hoy en día es tanto más nítida la definición que esas cosas brincan más. Antes no se notaban tanto porque tenías menos opciones de tanta definición. Sobre todo estás hablando de cosas como los Beatles, Led Zeppelin. Era muy limitado lo que podían hacer en cuanto a detalle. Entonces, simplemente no lo pensabas. Sí siento que a veces nos pasamos, pero por el otro lado, yo no puedo mezclar una canción y no quitarle los clics de boca.
porque me vuelve loco. Y no siento que las... De hecho, esta artista con el disco que estoy haciendo en Atmos me dijo, ¿y no crees que con eso le estás quitando la personalidad al disco? Y no, la verdad no. Ajá, La música sigue siendo la música. Y son ajá. detallitos que, en mi opinión, sí mejora que no escuches este, el click o la silla moviéndose un poquito. O sea, no siento que empeora la música. Exacto. Y en el fondo, ok, limpias la voz. ¿Cuándo la mezclas en el fondo? ¿Te das un tiempo para mezclar? Me refiero, ¿te tomas, no sé, a lo mejor un día o podrías hacerlo de inmediato, la mezcla de esa canción? O sea, después de hacer el RX. Sí, o sea, voy de nuevo. En el fondo, estás editando la canción, pues, o la voz, puedes Ujú. estar afinando o puedes estar limpiando todas estas cosas. Porque yo en el Ah, fondo ya, no podría mezclar de inmediato. Tendría que tomarme un día y de ahí volver y escuchar la canción como algo nuevo o fresco. sí. Em, Muchas veces también tiene que ver con simplemente mi horario y con que no tengo la opción de no hacerlo luego, luego. Ujú. Entonces, sí, lo que hago es que organizar la canción para mezcla me suele tomar por lo menos una hora, una vez que ya terminé de editar todo. En lo que hago mis grupos, hago unos cuantos tags para efectos, hago mis VCAs, organizo que checo que todo esté bien. Me toma más o menos una hora, entonces a veces ahora me da suficiente tiempo para entrar con perspectiva. Pero luego también hay proyectos donde acabas y en el segundo tienes que empezar a mezclar simplemente porque es lo que se necesita. Eh, entonces sí, lo hago porque estoy acostumbrado. Si tengo la opción, sí, es más bonito poder esperar un poco para empezar con los oídos frescos. Pero muy Ay, seguido no tengo la opción. exacto, exacto. Aquí Mario también había Ujú. preguntado por la mezcla con audífonos o auriculares, pero, o sea, como la contestaste, quiero agregar algo. Cuando mezclabas con estos auriculares, ¿hacías algo diferente a cuando mezclabas con parlantes o monitores? No, para nada. Lo único es que tuve la suerte que había comprado estos audífonos unos 6 meses antes de que me mudara. Entonces, para cuando tuve que empezar a usarlos para mezclar, ya los conocía muy bien. Es regresar un poco a lo que había dicho de escuchar mucha música en tu sistema. Ujú. Este, lo que hice al principio fue las primeras cuantas, bueno, supongo que las primeras, estamos hablando de unos cuantos meses. A lo mejor se lo mandaba a amigos a que me checaran si el bajo me había pasado, así como, y me iba poco a poco como encontrando mi lugar. Pero no hacía nada particularmente diferente. ¿Y en los audífonos no usaba estas correcciones de frecuencias que hay? Ujú. ¿No? Ok. No, no para nada. Aquí David Sí, es pregunta. cosa de costumbre. Ujú. David pregunta, ¿conoces Spectra Layer Pro? Yo lo uso para eso y más. Me imagino que a No. lo mejor está hablando como RX, no lo sé. Sí, seguramente hacer como RX, no, pero no lo conozco. Sí, no, no sé si buscar porque no hay presupuesto. Exacto, Eh, sobre todo con lo que cuesta RX. Y ya lo exacto, conozco, no necesito empezar uno nuevo. exacto. O a lo mejor era otra cosa. Bueno, voy a tener que buscarlo igual. Francisco pregunta, hola, muy buena noche. ¿Pides que te entreguen todo editado y afinado o cobras un extra por hacer esas cosas o esas labores? Este, si nada más me van a mandar para mezclar, sí, suelo pedir que me entreguen todo editado, afinado y les digo, si tengo que hacer algo extra, te lo cobro aparte. También depende del proyecto, si es un amigo que me está pidiendo que haga una mezcla donde lo estamos haciendo un poquito más, ayudándoles con el rate, pues a lo mejor lo meto dentro de... Depende proyecto a proyecto, lo importante es hablarlo con el cliente y que sepan que si necesitas que esté todo entregado bien editado y limpio, que esté así. Y si es necesario que cobrar extra, cobrar extra. Pero si de entrada te dicen, oye, no lo pudimos editar, puedes checar esto, o creemos que está editado, pero si te suena alguna cosa, lo puedes checar. Es cosa de hablarlo con el cliente y ver qué puedes hacer en el budget que te están dando. Y en cuanto a la pregunta anterior que estábamos hablando ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, él le estaba contestando a la persona que preguntó si no le funcionaba el RX con los labios. Ah, ya, Era una respuesta para él, así que hay que ah, probarlo. súper. Bueno saber lo que existe otra herramienta. Ajá, exacto. Déjame buscar acá. ¿Sueles grabar voces comprimidas y ecualizadas previamente o las grabas sin ningún proceso?
Las dos, depende mucho el tipo de grabación que estoy haciendo. Si es una grabación donde tenemos tiempo limitado y muchos músicos, y mucho que hacer en un día, entre más directa mi cadena, mejor, porque menos chance tienes de que algo te falle, o de sobrecomprimir o hacer un error. Entonces, si estoy haciendo un film score o una sesión con muchísimos músicos donde tienes el sindicato checando la hora y no puedes tener un error, entonces nunca comprimo de entrada ni pongo ecualizador. Muchas veces pongo un filtro de la consola. Si estoy en una NIF, por ejemplo, vintage, muchas veces meto el filtro tipo a 40 Hz, porque me gusta mucho lo que hace eso. Por el otro lado, dependiendo en qué estudio estoy, a veces porque sé que ese botón a veces mete ruido. Entonces creo que depende mucho en qué tipo de sesión estás haciendo. Por el otro lado, estoy haciendo una sesión, estamos haciendo todo el día voces y va pasando de cantante en cantante y tenemos el tiempo para probar cosas. Entonces sí, sí, sí lo meto. Ujú. Este, Cualquier tipo, o sea, incluso tengo sesiones donde estamos grabando un cantante y para el lead usamos tal mic pre con un 1176 y para la doble cambio a otro mic pre y meto pues de un 33609, ¿no? O sea, para tener diferencias. Entonces sí, sí lo hago. Nada más tienes que saber cuándo no va a costar tiempo al cliente. Ujú. Aquí pregunta, esta pregunta es para ambos. ¿Han probado los Barefoot Footprint 03? ¿Los recomendarían para home studio? Yo no. He usado Barefoot hace mucho, pero no sé si eso es específico. Me gustaron Ujú. muchísimo cuando los usé, pero ese modelo en específico no sé, la verdad. No sé si Claro. son los que usé o no. Entonces sí, no tengo recomendación con ellos. Pero en general sé que son buena marca de bocinas. Ujú. ¿Qué estás usando en tu Mixbus? Aparte de lo que habías dicho, el compresor. Por lo general suelo tener el black box, de primera cosa. Después meto mi ecualizador. No, perdón, después meto el compresor, deja checo, es lo que estoy haciendo. Sí, después meto el compresor, por lo general que suele ser o el Shadow Hills o el Magic Death, por lo general son los dos que más uso. Este, de ahí un ecualizador suele ser o el Neve Soma o el Chandler Curve Bender por lo general. Y de ahí dependiendo qué tipo de mezcla estoy haciendo, muchas veces lo que hago es que escojo, por ejemplo, el 80 Series de Plugin Alliance que para todos mis canales como Neve, o uso el de Softube, entonces uso el Lindell Master Boss 80 en mi master. Entonces, si tengo si estoy haciendo SSL, por ejemplo, puedo meter el de Slate que tiene el master Slate, de SSL, y luego al final meto algún tipo de emulador de cinta a veces. Por lo general sí, o sea, más bien es rara la vez que no, pero si no le queda un proyecto, ¿no? Y como te digo, últimamente el Machine Head en vez del de cinta. Pero eso es lo que suelo tener. Hay veces que me gusta meter el FG Bomber y cosas muy punchy, en un porcentaje muy chiquito, pero siento que le da ataque bonito. Este, sí hay veces donde llego a meter, sí siento que todo me gusta mucho, pero siento que la voz está un poquito agresiva. A veces meto el Waze, deesser en el centro para que agarre ciertas notas de la frecuencia, o puedo llegar a meter un Waze, dinámico, pero no es común. O sea, es cuando estoy muy feliz, excepto por un detallito. Ujú. Eso suele ser lo principal que tengo en el máster. Perfecto. Nada de Eh, limitación por lo general. Ujú. Y siempre partes al principio, no sé, armas tus balances, paneos, y ahí empiezas a trabajar el Mixpass o vas trabajando el Mixpass a medida que va pasando la canción. Lo que hago es que para cada plugin que uso en el Mixbox, más o menos ya tengo un setting que me gusta para empezar. Ujú. Entonces, haz de cuenta, en el EQ tengo el filtro en 40 o 45, tengo un boost ponle un decibel a 60 Hz y luego un boost a 12 K y el resto en cero. Igual con el black box ya lo tengo como que setado de cierta forma, el compresor lo tengo con el threshold hasta abajo y empiezo a mezclar y ya que tengo mis balances generales antes de automatizar, empiezo a meterle al threshold del compresor y ya empiezo a afectar los plugins un poquito más dependiendo qué es lo que quiere que me está sonando. Hay veces que simplemente subir al threshold hasta donde quiero la compresión y no tocar nada más, y hay otras veces que digo, ok, ahora podría ser un poquito menos de 200 Hz o un poquito más de 500, lo que sea. Entonces, suele ser sutil. Este,
pero empiezo ya con unos settings cercanos a lo que voy a terminar por lo general. Ujú. Aquí una pregunta un poco práctica, o sea, una pregunta práctica, digo. Tengo $1000, ¿invierto todo en audífonos o en monitores? Gracias. Él mezcla y masteriza, a eso se dedica. ¿Tienes un cuarto que crees que va a funcionar? Bueno, creo que siempre vas a conseguir algo mejor por $1000 en audífonos que en monitores, creo. Ujú. No me tomes la palabra porque no estoy seguro, pero yo siento que lo que puedes conseguir con de monitores por $1000 va a ser peor que lo que puedes conseguir por $1000 de audífonos. Y lo otro es que los monitores van a depender de tu cuarto. Puede ser que no conozcas tu cuarto y te lleguen los monitores y no hay manera de hacerlo funcionar, como me pasó a mí en mi estudio pasado, mientras que los audífonos no tienes ese problema. Entonces creo que si me dijeras ahorita tienes que escoger una a la otra, diría audífonos. Y en cuanto a amplificadores para los audífonos, ¿qué te gusta? Eh, el Rupert Neve es el que yo he usado por mucho tiempo. Ujú. Perfecto. Aquí No hay soy muy picky con esas cosas. Mientras no sonó malo, todo bien. Otra cosa que tengo notado, porque hay mucha gente que también no sé si es obsesional la palabra, pero se enfoca mucho en el volumen de la mezcla. ¿A ti te preocupa ujú, cuánto volumen va a tener tu mezcla? no mientras no sea ridículamente baja o fuerte. O sea, y creo que eso es cosa de experiencia y tiempo. Vas encontrando dónde suena bien tu Mixbox. Parte, sobre todo si hoy en día estás usando muchos plugins que son emulaciones. Ahora, si te puedes a pensarlo, mi Masterbox, básicamente todos los plugins son algún tipo de emulación. El Chandler emula un equipo análogo, el Shadow Hill también, el Blackbox también, incluso el Masterbox del Intel o Slate emulan y todo el equipo análogo tiene un sweet spot. Entonces la cosa es que vas encontrando ese sweet spot y mezclas ese sweet spot. Pero yo no veo números. O sea, si me preguntas a cuántos Lufus mezclo, no tengo idea. Ujú. Entonces, sí, yo no checo eso para nada. Y sí, sí es cierto, la gente se preocupa mucho de eso. Ahora, si estás masterizando, sí te importar más, porque tienes cosas que entregar que tienen que estar a cierto nivel. Pero en mezcla, mientras no sea algo ridículamente bajo o fuerte, estás bien. Otra cosa que se me olvidó preguntarte, ¿el Magic Thigh que estás usando del Mixbus es la versión estéreo? Sí, el estéreo. Ujú. Ujú. Perfecto. Y uso Aquí. el mono, lo uso mucho en multitrack. Y cuando estás usando en overheads, ¿usas el estéreo o el mono? Los dos. Hay veces que siento que con el mono como que es fast and easy, pero lo que me gusta mucho del estéreo es que tiene ese EQ que es sutil, pero suena bien bonito. Entonces a veces me gusta ese por tener la opción de darle ese brillo extra a las Ujú. cosas. No lo he probado. Voy a tener que verlo también. Maldición. Un muy buen plugin, de mis plugins favoritos. Sí, no, bueno, sí, ese lo compré por culpa tuya. Yo Lo sí agradezco en recuerdo. todo caso. René dice, Con ¿qué, gusto. qué consideraciones se debe tener al mezclar presentaciones en vivo o conciertos en comparación a una mezcla de canciones grabadas en estudio? O sea, mezclar lo que se grabó en vivo, dices, o mezclar en vivo. Me imagino que es una grabación en vivo, pero estás Mm, mezclando en el estudio, en el fondo. Pues una consideras, claro, o sea, lo que me refiero es que no es hacer sonido en vivo. No. La consideración más grande es que se sienta como algo que se hizo en vivo, o sea, a menos que el artista lo quiera convertir en otra cosa. Pero la idea es tratar de pasar la energía que tiene el concierto, que se capture, que funcione a la mezcla. Y tiene que ver tienes que fijarte en cómo estaban en el escenario, o sea, conseguir información de dónde estaba cada quien en el escenario para más o menos ponerlos en ese espacio. Creo que lo importante es simplemente que tienes que ser fiel a la energía del concierto. Em, Mientras que en un disco puedes hacer lo que quieras en ese sentido. Ujú. También la manera en que atacas la ecualización es un poco diferente. En vivo creo que tienes que lidiar más con pensar si le subo a esto aquí, cómo me va a afectar lo otro, mientras que en el estudio sueles tener más control. Entonces tienes que estar más consciente de cómo un instrumento afecta al otro, incluso más que una mezcla normal de estudio. Perfecto.
Alex, un millón de gracias nuevamente por estar acá. Te agradecemos todo un A ti, montón por hacerte el tiempo para contestar todas las preguntas que tenemos. un gusto. Gracias por invitar. Dale, también le doy las gracias a la gente que está viendo y nos vemos luego. Así que Sí, estén bien. gracias. Chao, chao.